Doctor, buenas tardes. De parte del grupo número 4, el cual está integrado por Campo Verde Davide, Ceballos Arelis, Criollo Anthony, quien les saluda, Arriaga Stephanie. El tema de nuestro artículo es estudio de transcriptoma en pacientes italianos con enfermedad de Huntington. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, yo voy a presentar lo que es el resumen. Huntington es una enfermedad neurodegenerativa genética. Es causada por una expansión anormal de la repetición CAT, citosina, adenina y guanina, en el gen HTT, que codifica la proteína huntingtina. Ya, eh, esta alteración genética provoca degeneración progresiva del sistema nervioso, afectando funciones motoras, cognitivas y emocionales. Este estudio tuvo como objetivo investigar cómo se altera la expresión genética en pacientes con Huntington mediante un análisis transcriptómico de muestra de sangre periférica. Participaron 15 pacientes con Huntington y 15 controles sanos, todos de origen siciliano. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, les voy a hablar sobre la introducción, en la cual les voy a detallar un poco mejor sobre lo que es el artículo. Aquí tenemos lo que es la enfermedad de Huntington, que es un trastorno neurodegenerativo, como lo había comentado mi compañera, es autosómico dominante, causado por la expansión anormal del triplete CAG, citosina, adenina, guanina en el gen HTT, lo que produce una proteína huntingtina mutante con funciones alteradas. Generalmente se manifiesta en la segunda o tercera década de la vida, de 20, 30 o hasta 50 años, en los que aparecen estos síntomas que ya son los motores, deteriorativo cognitivo y trastornos psiquiátricos. Actualmente no existe tratamientos curativos y por eso el manejo se limita a lo que son intervenciones sintomáticas. Estas alteraciones han sido observadas también en otras enfermedades por expansión de tripletes, como las atasias espinocerebelosas. Y en sí, esto de aquí esta enfermedad es en lo que son las personas sanas, el gen HTT tiene una repetición de 10 a 30 de citosina de guanina. Y en las personas con esta enfermedad, el gen tiene 36 o más repeticiones. Y entre más repeticiones haya, más severa y a más temprana edad suele ser la enfermedad. Ya, en sí, según lo que se investigue, aún no se conoce al 100% todo lo que se hace, o sea, lo que hace la huntingtina, pero sí participa en lo que es la comunicación entre neuronas, ayuda al transporte de sustancias dentro de la célula, regula procesos como la supervivencia celular, la transcripción genética, y en lo que son condiciones normales, Huntington es beneficiosa y necesaria para lo que es el sistema nervioso. Siguiente diapositiva. Listo, tenemos material y métodos. Extracción de ARN. Se extrajo ARN total de células mononucleares de sangre periférica, obtenidas de 15 pacientes con enfermedad de Huntington y 15 controles. Las PBMS se aislaron utilizando Ficol-Paquet Plus y el ARN se extrajo con el reactivo Trisol siguiendo el protocolo del fabricante. Las muestras se conservaron a -80 grados. La concentración y pureza del ARN se evaluaron con un nanodrop one y su integridad se verificó usando el Tape Station 4200. Se emplearon técnicas estándar como el aislamiento con Ficol-Paquet, extracción con Trisol, medición con nanodrop one y el Tape Station 4200, como dijimos, y se aplicó un análisis bioinformático con herramientas como FastQC, QTPT, Star Feature Count y DSEC2. También se aplicó análisis de enriquecimiento de conjuntos génicos, que es para identificar rutas biológicas alteradas. Tenemos la aprobación y consentimiento ético. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Investigación OASI IRSS de Torino, Italia,
el 4 de mayo de 2021 y se realizó conforme a la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es un documento que protege los derechos y el bienestar de los participantes en investigaciones médicas. Bueno, la secuenciación de ARN y análisis de datos. En la secuenciación de ARN y análisis de datos fue realizada por Genomics 4 Life SRL en Italia, utilizando el 800 NG de ARN purificado por muestras y el kit Illumina Stranded en mRNA Pred Kit. Las bibliotecas fueron cuantificadas y luego secuenciadas en la plataforma Illumina Novaset Q6000 en formato Pyren en 2 por 101. Los archivos FASTQ se sometieron a control de calidad con FASTQ-C y se limpiaron usando Qtdat, eliminando secuencias cortas de baja calidad y adaptadores. El alineamiento se hizo con STAR utilizando como referencia el genoma humano Girschi 38P13. En la cuantificación de expresión genética se realizó con Future Counts. También que la normalización de datos se efectuó en R mediante el paquete DSQ2 usando modelos binomiales negativos, incluyendo genes expresados en al menos el 25% de las muestras. Se aplicó el método Benjamini para ajustar los valores de P y controlar la tasa de falsos descubrimientos. También se consideraron genes diferencialmente expresados aquellos con un cambio de expresión mayor o igual a 2,50 o menor o igual a menos 2,50 y un valor P ajustado menor o igual a 0,01. Para visualizar los resultados se utilizaron mapas de calor con Complex EDMIT y gráficos de volcán con ggplot2. Siguiente diapositiva. Ya. Yo les voy a hablar del análisis funcional y de vías de genes expresadas diferencialmente. En una muestra de 15 pacientes con Huntington y 15 controles, todos en silicio. Para identificar los genes diferencialmente expresados, los autores utilizaron tecnología RNA-seq, también llamado secuenciación del transcriptoma entero para clonación al azar. Luego se aplicaron dos herramientas claves: GSA, análisis de enriquecimiento del conjunto de genes, esto para identificar las rutas biológicas alteradas. También lo que es el GO, ontología genética, para clasificar genes según funciones moleculares, procesos biológicos y componentes celulares. También se utilizó el software Cytoscape para visualizar redes genéticas. Estas redes mostraban conexiones entre genes y procesos celulares, facilitando así la interpretación biológica. El análisis se centró especialmente en genes relacionados con funciones ribosomales, ¿sí?, y traducción de proteínas, y reveló una fuerte desregulación en estos procesos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos al apartado de resultados en lo que son los transcriptoma completo de pacientes con Huntington. Para ser un poco más breve con lo que es lo que se realizó en este artículo, los investigadores realizaron una técnica llamada secuenciación de ARN de nueva generación en las células mononucleares. En lo que fue o sea, en lo que es la sangre periférica, la realizaron en dos grupos, que eran pacientes con la enfermedad de Huntington, denominados EH, y las personas sanas, denominadas controles. Ya, en sí esa técnica permite medir cuáles genes están activos, en sí es decir, expresando ARN y cuántos se expresan. En lo que es ya valores numéricos, o sea, detectaron 20.887 genes expresados en lo que es su totalidad. Y de esos, 7.179 genes mostraron diferencias significativas entre los pacientes con EH y los controles. Ya en sí, estos genes no se comportaban igual entre los dos grupos. Dentro de esos 7.179 genes, 1.985 estaban sobreexpresados en los pacientes con EH, es decir, se activaban más de lo normal. Y 694 genes estaban subexpresados, es decir, estos se activaban menos de lo normal.
En sí, la enfermedad de Huntington indicó que muchos genes cambian su actividad, lo que puede afectar a lo que son las funciones importantes. En este caso también como lo que es ya de manera cerebral. Y esos resultados se visualizaron con el análisis PSA, que es el análisis de componentes principales, los cuales se usó para agrupar las muestras según la similitud de su expresión genética, que más adelante les voy a explicar con unas imágenes. Ya, y en sí estos genes alterados fue lo que como conclusión de los resultados sugiere que la enfermedad afecta múltiples funciones celulares, lo que podría contribuir a lo que son sistemas neurológicos. Y también tienen un perfil de expresión genética claramente diferente al de las personas sanas, ya que muchos genes están alterados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí en esta figura vamos a ver el análisis de componentes principales de las transcripciones encontradas en pacientes con EH y controles, los cuales muestran la agrupación de los dos grupos, el cual va a estar basado como PC1, que es el grupo 1, y el grupo 2 como el PC2. Ya, en sí esta técnica estadística reduce la dimensionalidad de los niveles que se expresan en los miles de genes, como se puede observar en la gráfica, y así para facilitar la visualización o la interpretación. Ya, esta explicación significa lo que es la varianza total de lo que son los conjuntos de los datos transcriptómicos. Cada punto representa una muestra individual, o sea, una persona. Y con eso de aquí se confirma que la enfermedad de Huntington presenta un patrón de expresión genética diferenciado y consiste respecto a los controles, comparándolo con las personas sanas. Ya, y en sí con este análisis respaldan los resultados de los genes que sugiere el perfil transcriptómico. Siguiente imagen, por favor. Ya, aquí tenemos en lo que es la figura 2, tenemos sus figuras en lo que corresponde a y B. Como lo había mencionado mi compañero, tenemos el mapa de calor, que ese de aquí muestra o representa en sí la expresión de los genes significativamente regulados, tanto arriba como hacia abajo, como podemos observar. Y aquí tenemos los grupos de estudios con los pacientes denominados HD y lo que era controles. Ya, para un mejor entendimiento le explico, digamos, cada fila representa un gen y cada columna un individuo, que es una muestra. Los colores de los niveles también se basan mucho en lo que es el entendimiento. Tenemos el color azul, que este de aquí representa los genes sobreexpresados con pacientes HD, y el naranja, genes sobreexpresados. Ya, en lo que es la barra que tenemos al costado, esta de aquí ayuda a identificar qué genes tienen mayores cambios de expresión. Tenemos los rojos, que es mayor expresión en HD, y lo que es el color verde, menor expresión en HD. Ya, en sí, el mapa revela los patrones bien diferenciados de la expresión genética entre ambos grupos, lo que indica una alteración sistemática del transcriptoma en los pacientes. Ya, al lado derecho tenemos el gráfico tipo volcán, el volcán plot, que este de aquí combina la magnitud del cambio, o sea, con la significancia de lo que es la manera estadística, lo que es valor P para todos los genes analizados. Ya, aquí también constatamos con el eje X que tanto cambia la expresión del gen entre ambos grupos, lo que son valores positivos, que es la sobreexpresión, y los valores negativos, que es la subexpresión. Tenemos el eje Y, que este de aquí tiene un p-valor también significancia en lo que es estadístico del cambio. Cuanto más alto, más significativo. También nos ayuda aquí los colores para el entendimiento. Tenemos el color rojo, que son genes significativamente sobreexpresados en HD, y el verde significativamente subexpresados en HD. Ya, en sí el resumen que ofrecen estas visiones, estos diagramas, es una visión integral a lo que son pacientes de ambas agrupaciones para una
en sí una representación y entendimiento de los cambios marcados significativamente, ya que así respaldan la hipótesis que hay en la desregulación generalizada en la expresión genética en la enfermedad y también lo que contribuye a su progresión y la sintomatología. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, tenemos el análisis de enriquecimiento de conjuntos genéticos. Tenemos el análisis GCEA, que se evaluaron 1.365 conjuntos de genes para identificar rutas biológicas alteradas en pacientes con enfermedad de Huntington y se dividieron en dos grupos. Fenotipo NA-POS, enriquecimiento positivo, con 559 conjuntos de genes. Solo un conjunto tuvo un valor P menor al 1% y 6 conjuntos valores P menor al 5%, pero en ninguno fue significativo, con FDR menor al 25%. Y principales vías activadas: actividad oxidorreductasa relacionada con metabolismo y detoxificación, y complejo efector de RNAi, silenciamiento génico vía interferencia de ARN y silenciamiento génico mediado por ARN no codificante. Nucleosoma, regulación de la expresión génica y empaquetamiento del ADN. Morfología anormal del esternón asociada a posibles alteraciones estructurales esqueléticas. Fenotipo en NANEG, enriquecimiento negativo, con 806 conjuntos de genes. 436 conjuntos fueron significativos con FDR menor al 25%, lo que indica fuerte desregulación. Y las principales vías suprimidas: traducción citoplasmática y estructura y función del ribosoma y sus subunidades. A continuación tenemos un gráfico de burbujas o bubble plot y se representan los principales términos de la ontología génica, que la vamos a representar con GO, que presentan enriquecimientos positivos o negativos en el análisis GCEA. Para una mejor explicación, cada burbuja representa un término GO y el tamaño de la burbuja refleja el número de genes incluidos en ese conjunto. Y el color indica la significancia estadística. Un verde claro significa con valor en P más significativo o mayor relevancia. El eje X puede representar la categoría GO y el eje Y o etiquetas muestran el NES, indicando si el conjunto está activado o inhibido. Con esto se identifican rutas claves activadas como la activación oxidorreductasa, el silenciamiento génico por ARN no codificante, complejo efector de RNAi, y también se muestran rutas inhibidas relacionadas con la traducción citoplasmáticas y ribosomas. En la siguiente tenemos dos diagramas de Venn, eh, donde vamos a visualizar en la primera gráfica los genes sobreexpresados en los 5 principales términos GO con enriquecimiento positivo. Para entender mejor, cada círculo representa un conjunto de genes de un término GO. Las intersecciones muestran los genes compartidos entre estos conjuntos. Con esto, los conjuntos enriquecidos positivamente no comparten genes entre sí, lo que sugiere que cada uno representa procesos biológicos distintos, no redundantes. Figura de al lado, eh, visualizamos los genes sobreexpresados en los 5 términos GO con enriquecimiento negativo. Para entender mejor, cada círculo es un término geo relacionado con la síntesis proteica y los ribosomas. Por eso hay una gran superposición de genes entre estos conjuntos. En sí, esto sugiere que muchos genes están implicados en múltiples procesos ribosomales, lo que refuerza la idea de una alteración generalizada en la maquinaria de traducción en la EH. Tenemos una cuarta figura que representa una red interactiva que relaciona genes diferenciales expresados con las vías GO en las que participan usando el software Cytoscape. Los nodos amarillos representan términos GO con enriquecimiento positivo, NED mayor a cero. Los bordes o líneas que conectan los genes con sus respectivas rutas biológicas, y los genes en rojo sobreexpresados en EH. Estos se destacan procesos activados como silenciamiento génico mediado por ARN y actividad oxidorreductasa, y refleja una posible respuesta celular al daño o desregulación epigénica. Bueno, a continuación le vamos a hablar sobre las discusiones. Como primero tenemos el fenotipo NAT, NET en EH.
la enfermedad de Huntington, la síntesis de proteínas está alterada por fallas en el ribosoma o polisomas, lo que afecta la función celular y contribuye a la progresión de la enfermedad. En estos procesos resultan en la detención ribosomal y la reducción de proteínas neuronales, mientras aumentan proteínas ribosomales y de energía. También hay fármacos que inhiben la traducción, han mostrado mejorar síntomas motores en modelos animales, lo que abre nuevas oportunidades para las terapias en EH. Como segundo tenemos el fenotipo NAPOS en EH. En la enfermedad de Huntington, el factor reprime, genes neuronales y microARN clave, alterando la expresión génica y contribuyendo a la patología. Y además existen cambios epigenéticos que afectan la regulación genética y representan posibles dianas terapéuticas. En estos genes relacionados con la estructura del nucleosoma están desregulados, afectando la organización del ADN y la transcripción. La toxicidad de la proteína mutante HTT se relaciona con alteraciones redox y las proteínas como tiodoxinas pueden reducir sus niveles. En EH es sistémica, con alteraciones en genes de inflamación detectadas en cerebro y sangre, lo que apoya el uso de biomarcadores periféricos para diagnóstico y seguimiento. Y por último, tenemos las consideraciones transnacionales en EH. Los hallazgos podrían abrir nuevas terapias para la enfermedad de Huntington. Por ejemplo, desarrollar modelos para evaluar y reducir el estrés nucleolar y usar inhibidores de histona. Esto es clave investigar más proteínas nucleares afectadas en EH y entender la desregulación genética para descubrir nuevas terapias. Además, estudiar los ARN no codificantes y las alteraciones epigénicas podrían ayudar a identificar biomarcadores y objetivos terapéuticos, aunque su rol aún debe aclararse en futuros estudios. También hay fármacos que eviten las detenciones ribosomales causadas por expansiones poliglutamínicas, también podrían ralentizar la enfermedad. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación yo les voy a presentar lo que son conclusiones. Se identificaron 7.179 genes con expresión diferencial entre pacientes y controles. Las vías más afectadas estaban relacionadas con el funcionamiento de los ribosomas, lo que indica que el proceso de traducción de proteínas está gravemente comprometido en pacientes con Huntington. Además, se observaron alteraciones en los ARN no codificantes, que cumplen funciones reguladoras claves durante la transcripción. La conclusión principal de este estudio es que el proceso completo de la expresión génica, desde la transcripción hasta la traducción, está alterado en pacientes con Huntington, portadores de la expansión TAG en el gen HTT. Gracias. Aquí está el apartado de lo que son las referencias proporcionadas del artículo y eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias.